está circulando. En efecto, está circulando. Esto es este segmento del programa que a ustedes les gusta tanto porque Marilia, Erika y el Elemental Jackson se encargan de ponernos al día con lo que está pasando en Venezuela y el mundo. Y ustedes que toman decisiones importantes todos los días, recuerden siempre que les digo, la mejor decisión depende de la mejor información. Para eso están los muchachos aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Mingo. Buenos días, amigos, Mingo. Erika, Marilia. Feliz Buenos inicio días. de semana. Oye, Mingo, quisiera unir lo que comentó tu vecina con lo que pasó ese día de la protesta, ¿no? Que los viejitos salieron a reclamar aumento en sus pensiones y, por ejemplo, muchos de ellos decían que para morir en nuestras casas mejor lo hacemos en las calles peleando por nuestros derechos. Sí. Recordemos, sí, que incluso esta protesta fue disuelta por los cuerpos de seguridad, Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana, y se llevaron detenidos a Juan Ovalles, presidente de la Asociación de Jubilados del Metro de Caracas, y al periodista Carlos Julio Roja. Después en la noche fueron también de la Candelaria. Después en la noche fueron liberados. Hay que recordar que una de las banderas del chavismo en su comienzo era el argumento de que a los viejitos le salían las ballenas a echarle agua, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo. Que y toda esa situación, pues, y eso caló dentro de este sector. Y los niños de la calle. Los niños de la calle también, Bien, correcto, claro. Mingo. Ese tipo de banderas que hoy que están más, esa situación está más agudizada hoy con estas personas, ¿no? Bueno, tanto así que en medio de la pandemia, pues los señores de la tercera edad decidieron acudir a la Plaza de la Moneda a protestar, y era una protesta pacífica. Exactamente. Pidiendo lo que fue nacional merecen. e internacional. ¿Sí? 800.000 bolívares, el salario mínimo en Venezuela. Pero los pensionados cobran solo 400.000 bolívares. Solo 400.000, que... $2. No llega a $2 $2. Claro, porque el dólar está 260 y pico. Wow. Sí. Entonces, adiós vejez digna, y por supuesto la manera como encuentra el régimen para responder es a través de las agresiones. Sí, agresiones que creo que vamos a enlazar aquí, Erika, con lo que pasó en Anzoátegui, en la situación de la gasolina, la protesta que se registró por la venta de gasolina. 13 días las personas que estaban allí haciendo fila, ¿no? Haciendo fila, con específicamente el lugar, Erika. Es en Aragua de Barcelona, Aragua de Barcelona, la estación de exactamente. servicio, eso es en el estado Anzoátegui, la estación de servicios se Buenos llama Aires. Buenos Aires. Exactamente. Allí llevaban los conductores casi 2 semanas haciendo cola para abastecer sus vehículos de gasolina. Entiendo, llegó una comitiva de la Guardia Nacional con el carro del aquí estaba el nombre, capitán. Ya lo sí, se señala a un capitán que por cierto es muy rechazado en esa zona del país. Aparentemente ya tenía ejecuciones, maltratos hacia las personas que iban a surtirse de gasolina en esa zona. Y bueno, ya son 2 casos, ya son 2 muertos. Hay que recordar lo que pasó en el estado Zulia, en la isla de Toas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. También la misma protesta por la venta de gasolina, por el suministro, el sacrificio que tienen que hacer las personas para poder obtener este combustible, este vital combustible para trasladarse, para producir. Bueno, ya son 2 personas fallecidas por acciones represivas. Bueno, recordemos que nada más en Distrito Capital es donde las estaciones de gasolina están las 24 horas abiertas, y por eso es que no vemos esas largas colas acá. Y en el interior del país es donde comienza a notarse la escasez. Ya no están abiertas las 24 horas. No, ¿El Distrito Capital? Sí, algunas, las ¿Sí? subsidiadas sí. Ah, sí. Okay. Bueno, el asunto es que en esta balacera que se originó en Aragua de Barcelona falleció Carlos Chaparro, dueño de una quesera, y hay un herido de bala que se encuentra en delicado estado de salud. Según el fiscal del régimen, Tarek William Saab, ya fueron algunos detenidos e imputados. Destacar que a pocas horas de este hecho, aparentemente la Guardia Nacional sacó un comunicado, una especie de comunicado, que donde se señalaba a estas personas que fueron heridas, las que falleció, como que que fueron los responsables, que ellos fueron atacados. Y después, cuando acudieron los fiscales, todo esto cambió.
Vamos a ver qué pasa. Hay que hacer el seguimiento de esta información porque ahí está la materia de los derechos humanos. Mira, las personas estaban comprando gasolina. Así es, la persona, el capitán que intentaba abastecerse, que entiendo según los relatos de las personas que fueron testigos, llegaron burlando la cola para saltarse y abastecerse. El capitán era el capitán Carlos Alberto Borregales Castellano, presunto responsable de los hechos. Señala por la muerte de esta persona. Bueno, y seguimos con el COVID-19. Seguimos en cuarentena radical en Caracas, ¿no, Marilia? Sí, seguimos en cuarentena radical. Ayer la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, anunciaba 534 nuevos contagios de COVID-19 y 4 nuevos fallecidos. Llegamos a un total, por acá lo tengo, de 15.463 casos totales de coronavirus en Venezuela. 4 fallecidos, la cifra se ubicó ascendió a 142. Bueno, destacar, para explicar un poco a nuestros amigos que nos escuchan, Caracas, se mantiene esta fase 1, fase 2 y fase 3 de la cuarentena. La fase 1 es la cuarentena radical, ahí entra Caracas, Miranda, Zulia, Sucre, Bolívar, Vargas y Táchira. Esos son los que están en esta cuarentena radical, que hay que destacar que en la fase 1 solo podrán trabajar el sector salud, la venta de alimentos y la venta de insumos médicos. En la fase 2 se van a mantener Anzoátegui, Aragua, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, Carabobo, Monagas y Miranda. Mientras que Portuguesa, Guárico, Barinas, Amazona, del Tamacuro, Trujillo, Cojedes y Apure, excepto los municipios fronterizos, ingresaron en la fase 3. Sí, la fase 3. Recordar la fase 2, por ejemplo, para nuestros amigos estén al tanto. Aparte del sector salud, la venta de alimentos y de insumos médicos, cuando estamos hablando de la fase 2, estamos hablando que empiezan a elaborar construcción, ferreterías, materia química, agencias bancarias, peluquerías, talleres mecánicos, gimnasios. Exactamente, eso es importante para estos estados que nos están escuchando. Y Maduro le exige a los obispos. Sí, las iglesias. Las iglesias y los conventos que reciban. Sí, los criticó duramente precisamente a propósito de la crítica que los curas, que los obispos y todo el clero le hizo al padre Numa. ¿Te acuerdas del padre Numa? Fue aquel que emitió unas declaraciones un tanto duras, ¿no?, para las personas, los venezolanos retornados. Y Maduro, por supuesto, les invitó a la iglesia a abrir sus conventos y sus iglesias para recibir a las personas que regresan al país con coronavirus o para hospedar a personas con coronavirus. Claro, hay que destacar que entre los fallecidos por el COVID-19 destaca la muerte de la doctora Livia Carrión. Ella es epidemióloga de 66 años, eso fue en el estado Bolívar, específicamente en el hospital complejo universitario Ruiz y Páez, eso es Ciudad Bolívar. Ella era la encargada, según han declarado sus colegas, de enviar las pruebas para que el material para que se le aplicaran las pruebas de PCR aquí en Caracas. Pero ¿qué características? ¿Sabe en qué condiciones? Con una simple mascarilla. No tenía equipo de bioprotección, por supuesto. El riesgo de que se contagiara era muy alto. Claro. Pero a pesar de todo esto, esta señora lo hacía. Que es lo que hay que destacar. Ella tuvo por más de 35 años ejerciendo la carrera y ocupó el cargo de directora de epidemiología del Instituto de Salud Pública. De hecho, ella estaba jubilada. Imagínate, o sea, estabas prestando sus servicios Bueno, adicionales. Bueno, y ellos se suman también 2 médicos. En el estado Zulia, lo dice la periodista Sheila Urdaneta, 2 médicos fallecieron en el Zulia por COVID-19 el 23 de julio, el pediatra Jairo Balbuena y el médico general Ranefer Balbuena. Ya son 16 los médicos que murieron por el virus en este estado. Sí, y Jorge Rodríguez pidió que aplaudieran. Y la eso respuesta fue contundente del sector. Por del supuesto, sector salud. Pedía para ayer un minuto de aplausos en los balcones, ¿no? Y la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela se pronunció y rechazó, por supuesto, esta petición de Jorge Rodríguez y dijo que lo que no necesitan aplausos, necesitan equipos médicos para combatir el virus. Esa fue la misma expresión, la misma declaración que dio Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, que lo que necesitan es insumos. Por cierto, hablando de insumos, ¿no? Guaidó consiguió 20 millones de dólares, ¿no? 20 millones de dólares está ofreciendo Juan Guaidó para la OPS y para la Cruz Roja de Venezuela. Sí. Tienes por allí cómo piensa distribuirlos, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. Los médicos
que se iban a inscribir en esta plataforma para recibir los $100, ¿se los habrán otorgado? No, ¿verdad? creo que no. Okay. Recuerden que la plataforma siempre fue bloqueada. Uh-huh. Pero Juan Guaidó decía que estos fondos provienen de activos de la corrupción de funcionarios públicos y señaló que requirió mucho tiempo para obtener la autorización legal que permitiera uso del dinero protegido y crear una estructura financiera internacional. Sí, se habla de que son 13 millones para la Organización Panamericana de la Salud, 4 millones para la Cruz Roja y los restantes 3 millones para el personal de salud de acá. Héroes de la Salud, que es el programa que él Vamos a ver cómo será el mecanismo de la distribución de ese dinero, esos recursos. Así Vamos a ver. Así es. Y por cierto, recibimos información que sin dar explicaciones fue suspendido el vuelo que partía de Caracas hacia Madrid con venezolanos que residen en España, con españoles y con europeos que iban a aprovechar ese vuelo. No le permitieron, no hay mayores explicaciones. Simplemente el vuelo fue suspendido y las personas no pudieron ser repatriadas. Así es. Y retomando un poco lo que es la cuestión de los recursos, lo que se está manejando el presidente interino Juan Guaidó afuera, destacar, recordemos el caso, la decisión que tuvo un tribunal de Londres sobre más de $1.000 millones que están en reserva de oro en un banco de ese país. Bueno, el juez que decidió que sentenció que Juan Guaidó era el que podía manejar este recurso, bueno, también permitió ahora que apelaran la apelación que está haciendo el representante del régimen. Así que este caso vuelve otra vez a tomar atención, porque ahora va a una instancia superior y esa instancia puede decir que no a lo que ya dijo que sí este tribunal. Pero eso quisiera unirlo, Jackson, con la llegada de una comisión de Noruega, de una delegación del Reino de Noruega para constatar de primera mano la situación humanitaria y política del país. Esa información circuló a través del despacho de un comunicado emitido por el despacho de Juan Guaidó, en el que se ratificó que el episodio de la negociación de Oslo está cerrado, toda vez que, según reza el texto, el chavismo se negó a que hubiese elecciones presidenciales y parlamentarias. La delegación llegó el jueves en la noche. Se está reuniendo, según fuentes, con el gobierno, que ya se reunió en este con Juan momento Guaidó. ya se reunió con Guaidó y en este momento está reunido con el régimen. Bueno, otro que pidió, mira, tenemos que comentar esto, Jackson. Ale Saab pide arresto domiciliario, Mingo. Pide arresto domiciliario porque está enfermo, tiene padecimientos de salud. Tiroides, ¿no? Tiroides, sufre de la tiroides, tiene... Gilbert Caro también está enfermo y lo tienen en condiciones que lo denunció su hermana. Su hermana dice que él se siente como loco, que está... Sí, porque está durmiendo bajo una escalera sin ningún tipo de colchoneta, sin ningún tipo de aseo y sin luz. Bueno, Ale Saab está pidiendo casa por cárcel. Tiene problemas de tiroides, de glucosa y cardíacos. Faltan 100 días para las elecciones en Estados Unidos, niñitos, y todas las encuestas están indicando una gran ventaja del señor Biden sobre Esperemos. Trump. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Acuérdate lo que comentaba Jackson. Hillary Clinton estaba en las elecciones anteriores. Y ganó Donald Trump. Sí. Yo creo que eso favorece a Trump. Miren, y murió Olivia de Havilland. Caramba, a los 104 años, esa mujer que creo que obtuvo 2 premios Oscar. Ella es la de lo que el viento se llevó, sí. la esposa de uno, no es la señorita Scarlett. Una de creo que la última sobreviviente de la época de oro de Hollywood. Y también Florizaba, ¿no? Sí, la atleta venezolana. También se nos fue Florizaba. Mira, pero vamos también a cerrar con una noticia positiva en materia del COVID. La farmacéutica estadounidense Moderna empieza este lunes fase 3 del ensayo de la vacuna experimental. Sí. Eso es bien importante. Muy en nombre de Dios. Bueno, niñitos, mucho juicio, mucho fundamento. Muchas gracias por este Está Circulando de hoy. Pórtense bien y será hasta mañana. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo.